hora. 13 horas en punto, tenemos 21 grados en la capital, pronosticados 24 para esta jornada. Iniciamos, Valentina Reyes, este 24 tarde con información policial. Sí, nos vamos hasta Pudahuel porque un carabinero terminó herido a bala luego que un delincuente se parapetara en un local comercial. Sí, el antisocial habría sido detenido hace solo 2 días. Fabián Collado con toda la información desde Pudahuel. Fabián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, muchachos. Operativos en desarrollo a esta hora de la tarde. Acá en la comuna de Pudahuel, el pasaje Roberto Mata con Víctor Jara, ya que equipo multidisciplinario de carabineros ha irrumpido en domicilios que estarían vinculados al sujeto que estuvo parapetado, que percutó disparos hiriendo a un carabinero, y además de eso que ya fue capturado. Por lo mismo, allanamientos que el GOP está protagonizando en conjunto con los equipos del sector de la comuna de Pudahuel, de la Fiscalía Occidente, de la Prefectura de Santiago Occidente, en estos instantes, producto de que este detenido estaría vinculado al mundo de las drogas. Según los antecedentes preliminares, estamos hablando de un sujeto que había sido detenido hace un par de días solamente, hace 2 días atrás, por microtráfico. Fue puesto en libertad el día de ayer, luego de una formalización de cargos, y nuevamente estaba en las calles, estaba realizando delitos con antecedentes por porte de arma, microtráfico, robo con intimidación, entre otros hechos delictuales. Por lo mismo es que se están viendo los domicilios que están vinculados a este sujeto que está detenido, que está capturado, que ya está en poder de carabineros, para poder ver cuánto se decomisa, por ejemplo, de drogas, armas, y poder ver si es que eventualmente podría haber una organización delictual tras él. Pero les contextualizamos todo esto. ¿Por qué están estos operativos, estos allanamientos a esta hora de la tarde? Porque fue cerca de las 10:40 de esta mañana que un sujeto se encontraba en unos bloques que están ubicados en la avenida La Estrella. Es en ese lugar donde un carabinero lo intentó fiscalizar, pero solicitó apoyo. Pues bien, cuando llega este apoyo, inmediatamente percuta 5 a 6 disparos, se produce una balacera. De hecho, el delincuente terminó herido en una pierna, arrancó, cruzó la avenida La Estrella por calle Argos, luego ahí percuta otros 2 disparos y se va hasta un almacén, es al interior de este, que termina parapetado. Habían 2 personas que se escondieron, no fueron rehenes, eso está absolutamente descartado, pero estuvo escondido, y es ahí cuando el grupo de operaciones policiales especiales, el helicóptero de carabineros, estuvo presente en la comuna de Pudahuel, y donde percutó un disparo. Entonces este delincuente, el cual afortunadamente, si no es por el chaleco antibalas, podríamos estar contando otra historia, porque le llegó un balazo en el hombro y que claramente ayudó el chaleco antibalas a que no sufriera mayores lesiones. Este uniformado que pertenece a la 55 comisaría de Pudahuel. Imágenes de cámaras de seguridad que ustedes están revisando, que son del pasaje, cuando percuta al menos 2 disparos. Incluso se puede observar cómo vecinos se tienen que resguardar, vecinos adultos mayores se tienen que resguardar tras el auto de otra persona. ¿Para qué? Para no recibir estos balazos, situación peligrosa y que obviamente mantenía en vilo a los vecinos de la comuna de Pudahuel, y el sector de La Estrella, calle Argos, Cygnus. Vamos a revisar declaraciones en voz de la gente del sector. Estábamos dentro de la casa y yo escuché unos balazos, y ahí bajé, le dije a mi tía, porque se escuchaban muchos balazos. Y pasó un loco ahí tirando unos balazos. Y ¿cuántos balazos escucharon? No, es que primero al principio se escucharon harto, que fueron allá en la esquina. Pero ya después se escucharon aquí como uno, 2, y ya yo no salí, obviamente no salí ni a sapear. Y lo vi que pasaba, que cojeaba y se puso. Sí. Y iba sangrando, y yo le digo a un matrimonio que estaba detrás que se escondan, que se arranquen, porque veo al tipo con pistola. Y este joven que andaba con la pistola, menos mal que no le disparó al caballero, porque el caballero se cruzó. Demos de gracias a Dios que no hay fallecido en este pasaje. Afortunadamente
no hay víctimas que lamentar en medio de todo esto, no hay víctimas fatales que lamentar, por lo que ustedes escuchaban en el relato de los vecinos que estaban muy asustados. Claro, imagínense que hay un colegio a pocos pasos, donde incluso tuvieron que activar protocolos debido a que escucharon disparos. Inmediatamente los chiquititos tuvieron que ponerse bajo de las mesas para que no fueran víctimas de eventuales balas locas o balas perdidas. No hay personas heridas en medio de esta situación, pero sí este funcionario policial, un cabo de la 55 comisaría de Pudahuel, que sufrió estas lesiones producto del disparo que fue recibido en ese entonces por el delincuente, el cual, le decíamos, tiene un amplio prontuario policial por diversos ilícitos. Había sido detenido hace 2 días, ayer fue formalizado y ya estaba cometiendo delitos, estaba con un arma, estaba claramente realizando el porte legal de un arma de fuego. ¿Qué es lo que se sospecha? Obviamente de que esté vinculado, que haya arrancado, que haya disparado, porque nuevamente va a ser sorprendido traficando estupefacientes. Es parte de los detalles antecedentes que tienen que ser analizados de todas maneras, y por eso es que se están nuevamente realizando más allanamientos operativos para poder congregar, en resumen, ¿en qué estaba vinculado este peligroso delincuente? Andrés. Sí, claro, esto seguramente, Fabián, va a relevar nuevamente la discusión en torno a las prisiones preventivas, las medidas cautelares que se toman en este y otros casos. Una discusión que ha estado hace mucho rato en nuestro país, también sobre las capacidades de nuestro sistema carcelario. ¿Por qué? Te lo digo porque este tipo hace 2 días estaba siendo justamente llevado ante la justicia por microtráfico. Entonces ahí vuelve esa conversación respecto a la capacidad de nuestro sistema carcelario, a las medidas que se toman respecto a este y otros casos, y lo que significa muchas veces dejar a tipos como este libres y a los 2 días prácticamente casi mata a un carabinero. No, exactamente. Imagínate que las medidas cautelares que fueron decretadas por el tribunal fue la prohibición de salir del país. O sea, una de las medidas cautelares menos gravosas o de menos intensidad que existe bajo nuestra legislación. Y estamos hablando de un delincuente que, les cuento, los antecedentes que registraría, según los detalles preliminares que nos entregaron, sería porte de arma. O sea, lo que estaba haciendo ahora, justamente, microtráfico, robo con intimidación y varias causas más. O sea, estamos hablando de un delincuente muy peligroso, y ante el tráfico de drogas, aunque sea en pequeñas cantidades, queda con una de las medidas cautelares menos gravosas, porque tenemos las intensidades que pueden ser un arresto domiciliario parcial, nocturno, total, por ejemplo, para llegar a la más gravosa, obviamente, que es la prisión preventiva. Pese a todo eso, ahí el delincuente estaba circulando, y ahora obviamente está sindicado por homicidio frustrado en contra de carabineros. Afortunadamente, e insistimos, este carabinero estaba con su chaleco antibalas. Este carabinero, el cabo de la 55 comisaría de Pudahuel, le llega el balazo por el hombro, pero justamente ahí es donde estaba resguardado. Carabineros se entregó declaraciones, al igual que el Ministerio Público. Vamos a revisar. Al intentar nuevamente efectuar el control de identidad o detener derechamente a esta persona, efectúa disparos en contra del personal, hiriendo a uno de nuestros carabineros en una de sus piernas, afortunadamente y aparentemente leves. Huye nuevamente, continúa con su vida y se esconde en un local comercial que está a mi izquierda. Ahí estaba parapetado. Sí, él se ingresa para esconderse, obviamente, y para evitar la detención y ocultarse el personal que andaba buscándolo. Él fue detenido hace un par de días atrás en este mismo sector, aparentemente, y como primera información, por microtráfico. Ayer pasó a primer control de detención y está en libertad. Hasta ahora las líneas investigativas no van hacia el lado de los rehenes, un eventual secuestro, sino un porte ilegal de armas de fuego y también un homicidio frustrado en contra de carabineros de servicio. Bueno, muchachos, entonces, en medio de esta peligrosa situación que ustedes estaban escuchando en las diversas declaraciones y las imágenes, donde las cámaras de seguridad son claves, son contundentes, debido a que ahí se observa cuando percuta disparos, cuando las personas tratan de resguardarse producto de este violento hecho. Ahora, justamente, el fiscal Patricio Rosas va a entregar actualización respecto a estos operativos que se han desarrollado luego de donde nosotros les estábamos mostrando. Fiscal, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Se nos puede contar respecto a los allanamientos que resultado han tenido hasta esta hora de la tarde? Sí, a partir del ataque al carabinero en horas de la mañana, este homicidio frustrado en contra de carabineros en actos de servicio, y también por el delito de porte ilegal de arma de fuego, del que se encuentra detenido en estos momentos
Claramente parte de las diligencias complementarias de investigación es poder realizar una detección oportuna si es que este sujeto mantenía acceso mayor a armas de fuego, municiones o bien otro tipo de objetos prohibidos. De esta forma nos encontramos en estos momentos en plena ejecución de órdenes de entrada, registro e incautación autorizadas judicialmente por el primer juzgado de garantía de Santiago para poder buscar estos peligrosos objetos. ¿Se ha encontrado algo por el momento, fiscal? Es que entendemos en la casa donde él habría residido. ¿Qué antecedentes hay de este domicilio? Si es que de momento han encontrado, por ejemplo, alguna evidencia importante. En estos momentos, funcionarios policiales se encuentran no solamente asegurando el perímetro del sitio del suceso, sino también constituyéndose en su interior para poder buscar. Por eso la orden se llama de entrada, registro e incautación. Está buscando objetos prohibidos y ya habría resultados positivos en cuanto a la incautación de droga. Y en ese sentido, ¿sería este el lugar donde él residía? Es una de las hipótesis investigativas, son distintos domicilios. El tema de residir o pernoctar puede ser un fenómeno dinámico en distintos inmuebles y por eso las órdenes de entrada, registro e incautación que hemos conseguido con el tribunal. ¿Podrían haber más blancos investigativos? Es parte del análisis de la información, no solamente la interacción violenta que él tiene con el carabinero, sino también la recolección o trazabilidad de información respecto de con quienes suele interactuar. Fiscal, para entender un poco la peligrosidad de este delincuente, ¿qué antecedentes él mantiene? Este sujeto, el que ha sido individualizado y se ha verificado su identidad, mantendría investigaciones vigentes por temas de droga en unas cantidades de incautación más bien menores, pero de todas maneras claramente al acreditar su participación en la audiencia de control de la detención que será en la jornada AM del día de mañana, se le imputarán graves cargos por homicidio frustrado a carabinero en actos de servicio, como asimismo porte ilegal de arma de fuego, por lo menos. Son tan graves esos cargos que ameritan necesariamente solicitar la medida cautelar de la prisión preventiva a su respecto. Este sujeto ya había enfrentado un control de detención, quedó con medidas cautelares bastante débiles, podríamos decirlo. ¿Cuál era la condición de él? ¿Cumpliendo qué medida cautelar estaba? Débil es un adjetivo que no comparto, lo que se dice es proporcionales. La vez anterior había sido detenido con menos de 10 gramos de droga en una línea fronteriza entre el microtráfico y una calificación menor, pero claramente los antecedentes por los cuales lo mantenemos detenido en este minuto son de tal gravedad que amerita pedir la prisión preventiva, porque las penas que va a arriesgar son bastante altas si es que logramos acreditar, y en eso creemos, el homicidio frustrado a carabinero en actos de servicio, que ustedes saben es un tipo penal especialmente grave, como también el porte ilegal de arma de fuego prohibida. En ese sentido usted habla de ingreso y registro de estos domicilios y ya habla de la detección de drogas. Eso, por ejemplo, no se le puede imputar a él de momento, ¿o sí? Se tiene que acreditar durante la investigación, y en este que es el horario de la flagrancia, cuál es la vinculación que él tiene con este domicilio y si la droga que se acaba de incautar, entre otras sustancias u objetos que pueden estar siendo encontrados en estos mismos momentos, se le puede adjudicar como autoría al estar dentro de su esfera de resguardo. Fiscal, ¿cuántas casas se han intervenido? Hasta este momento, 2 domicilios llevamos allanados y precisamente les quiero comentar que esto es una investigación que se mantiene en desarrollo y faltan más antecedentes todavía. Bueno, las declaraciones entonces del fiscal jefe de flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Occidente, fiscal Patricio Rosas, operativos en desarrollo acá en la comuna de Pudahuel, estos allanamientos donde se están buscando evidencia que va a ser importante ante esta audiencia de formalización de cargos en contra de este peligroso delincuente, el cual intentó quitarle la vida a un carabinero, eso es, le intentó quitar la vida a un carabinero, disparó a un sujeto de 43 años, el cual había sido detenido hace 2 días atrás, ayer fue formalizado, quedó en libertad con medidas cautelares de menor intensidad, les decíamos que es el arraigo nacional simplemente, y ahora va a tener que enfrentar a la justicia, donde ya se ha adelantado por parte del Ministerio Público que se va a solicitar la prisión preventiva en medio de estos operativos, allanamientos acá en la comuna de Pudahuel, muchachos. Sí, segundo incidente con armas de fuego en esta jornada, y peligrosamente en la comuna de Pudahuel, muy cercano a un colegio. Fabián Collado, muchas gracias por el completo informe desde Pudahuel. Gracias, Fabián, y nos vamos a otro tema. Esto también ha causado conmoción. Es el caso de maltrato animal. Un hombre lanzó a un perro desde un piso 12, desde un edificio en la comuna de Santiago. Sí, provocándole la muerte al animal. Todos los detalles, este caso insólito de maltrato animal, junto a Sofía Carrizo. Sofía, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, hablemos de este caso brutal, cobarde y grave de maltrato animal que se registra justamente donde nos encontramos aquí en la comuna de Santiago, en la intersección de Eleuterio Ramírez con Arturo Prat, que ocurre a horas de la tarde del día de ayer, donde un hombre sin justificación alguna arroja a un perro desde el piso 12, justamente desde el edificio donde nos encontramos a las afueras. Todo esto queda descubierto a raíz de la denuncia de que hay una persona detenida, pero vayamos contando esta situación por parte. Y ahora de esta mañana, cuando estábamos realizando el reporteo en torno a toda esta situación, llega un hombre, una persona diciendo que él era el dueño de este perro. Él se llama Carlos y decía que él tenía desde hace aproximadamente 3 años a Lalo, a Lalito como él lo nombraba, a este poodle negro que fue adoptado en la región de Valparaíso, y por razones laborales él se tuvo que devolver acá a la región metropolitana. Él llegó contándonos que su pareja ingresó el día de ayer a este departamento para encontrarse con una persona que arrendaba justamente en el piso 12. Él decía que no conocía mucho el vínculo entre las dos personas, pero su pareja llega con Lalito al interior de este departamento. Se desconoce mucho lo que ocurrió al interior de ese lugar. Se habla que habría habido una riña, una discusión. No hay mucho antecedente en torno a lo que ocurre al interior de este departamento, pero por causas que se investigan, este hombre arroja desde el piso 12 a este animal, causándole obviamente la muerte a producto de este impacto que quedó a vista de las personas que estaban transitando por este lugar, que estaban ingresando al departamento, y que él incluso intenta detenerse. Vamos a hablar de esto más adelante, pero el dueño nos contaba que estaba muy afectado, muy conmocionado. Tenemos las declaraciones por parte de él y obviamente agradecer su relato a nosotros ahora de esta mañana. Pasemos a revisarlas de inmediato. Me enteré de que a Lalito lo sacaron de mi casa. Ella se vino acá con el perrito. A eso de las 6 de la tarde, 6:30, lo lanzaron. Lo que quiero es que se haga justicia. ¿Lo van a cremar, me imagino? Tengo entendido que lo van a cremar. Tengo que tener los antecedentes al respecto. Pero obviamente quiero justicia, que esta persona responsable pague con lo que corresponde. Claro, y él nos reiteró durante toda la mañana que él necesita justicia, que finalmente esta persona se ponga frente a la justicia y que finalmente le quitan a Lalito, que fue por 3 años parte de su familia y también su compañero, su hijo, decía principalmente. Bueno, este hombre, al momento de arrojar a Lalito desde el piso 12, él intenta escapar. Se da aviso de esta situación y arranca incluso llegando casi hasta calle San Diego, que queda en la otra esquina. Y esto fue alertado por parte de vecinos de una agrupación, quienes logran retenerlo para evitar que este escapara. Y al momento de retenerlo lo traen nuevamente a este condominio, donde lo mantienen por un rato hasta que llegue Carabineros para su detención, donde ahí al momento de revisarlo se da cuenta que él mantenía un elemento cortopunzante. Estamos hablando de una lima, de 2 limas aproximadamente, y también de droga, de tusi, que mantenía en su poder. Hubo personas que fueron parte de la retención de este hombre al momento de querer escapar. Tenemos también sus relatos, los invito a revisar lo que nos dijeron. Siento gritos de unas niñas que me dicen: mataste al perro, mataste al perro. Yo le pregunto: ¿quién mató al perro? Y yo ando con mi perrita, que se llama Violeta. Él. Y lo agarramos y lo metimos dentro del edificio. Yeah. Y ahí se le encontró droga, armas blancas, y había dicho que la polola lo había matado. Estábamos esperando a Carabineros, llamábamos, hasta que una vecina se acerca al estacionamiento y dice que el gallo iba arrancando, que iba con polerón y toda la cuestión. Y en eso me dicen: no, se iba para el lado de allá. Lo alcanzo a pillar de aquí a San Diego, o sea, no sé, de verdad que no sé de dónde saqué la fuerza. Lo pesco del cuello, ¿cachai? Y me lo traje para acá. Cuando lo tratamos de reducir ahí adentro fue cuando me agarró del pelo y me dobló la mano.
Y Andrés, y vale destacar que con la última persona que escuchábamos su relato es Romina, que es parte de la agrupación Patitas Parque Almagro, quienes, gracias a una importante coordinación que tienen con los vecinos, a ellos se les da aviso y por lo mismo es Romina finalmente quien llega de las primeras de esta agrupación para retener a este hombre hasta la llegada de personal policial, donde se lo llevaron detenido, donde el día de hoy espera enfrentar a la justicia a horas de esta tarde en la formalización, porque primero se mantiene este caso de maltrato animal y también por la infracción a la ley 20.000, a la ley de drogas, pero un hecho gravísimo que abre el debate en torno a la protección de los animales, de este hecho, donde tiene que hacerse presente fuertemente la ley Cholito, donde se deben endurecer las penas en contra de quienes, personas cobardes, hay que destacar, golpean, maltratan e incluso matan, como en esta ocasión a animales que finalmente no tienen la culpa. Tenemos declaraciones por parte de esta misma agrupación en torno a la ley Cholito y también hablamos con el Colegio Médico Veterinario en torno a lo que se tiene que hacer para evitar este tipo de situaciones y obviamente ellos también decían que se tienen que realizar medidas preventivas para evitar estos casos de estas características. Pasemos a revisarlos a continuación. Necesitamos que la ley Cholito se empiece a ser efectiva con cárcel, no con medidas blandas, no con firma, no con reclusión domiciliaria ni nocturna, que lo paguen. Esa va a ser la única forma de que los maltratadores lo piensen muy bien antes de volver a tocar a un animal. Los delitos de maltrato animal en Chile han aumentado los últimos años sistemáticamente. No solamente las denuncias, sino que la investigación por parte de las policías. Es muy importante que se investiguen estos delitos y que se llegue a una sanción efectiva, que se llegue al presidio. Claro, un hecho que se tiene que investigar, Andrés Civale, que da cuenta de la cobarde acción de este hombre, de lo cruel que fue de lanzar a este animal que no tenía nada que ver con ninguna de estas dos personas y fue lanzado, arrojado desde el piso desde el piso 12, donde lamentablemente, producto del mismo impacto, falleció al interior de este condominio, justamente en el estacionamiento. Así que le mandamos obviamente las condolencias a la familia de esta mascota. Y también vamos a estar atentos en torno a la audiencia de formalización que se va a realizar durante esta tarde ante el 7º Juzgado de Garantía. Sí, un caso absolutamente condenable, Sofía Carrizo. Gracias por todo el informe. Buenas tardes. Ahora vamos con la información del momento. El oncólogo de la Clínica Las Condes, Manuel Álvarez, fue condenado por 2 casos de abuso sexual reiterado. Quien tiene la información es la periodista Belén Arellano. Belén, buenas tardes. ¿Cómo están? Exactamente, ustedes ya lo decían, condenado por unanimidad por ambos delitos. Estos 2 casos entonces de abuso sexual reiterado, acá la justicia consideró que el oncólogo Manuel Álvarez es culpable de ambos delitos. De momento no se conoce todavía la sentencia, estamos a la espera, ustedes nos ven acá en tribunales esperando justamente que se dirima y que se discuta cuántos años de presidio va a tener y cómo va a ser ese presidio. La Fiscalía pide 16 años por estos 2 delitos que ocurrieron entre los años 2016 y 2017. Abuso sexual reiterado contra 2 pacientes, 2 mujeres que fueron víctimas de cáncer y también aquí, según la justicia, fueron víctimas entonces de abuso sexual reiterado por parte de Manuel Álvarez. Él ya había sido condenado, recordemos, en octubre del año pasado. Esto es un caso distinto, también por abuso sexual en Punta Arenas, una paciente que también había padecido cáncer. Entonces él fue condenado a 818 días de presidio en libertad vigilada. Es por eso que él llega caminando acá hasta tribunales. Nosotros pudimos hacerle algunas preguntas. Él dijo que no iba a dar ningún tipo de declaración hasta que se conociera el resultado. Incluso después dijo que no iba a dar declaraciones. Le preguntamos si es que se consideraba inocente, como él había dicho en su presentación pasada. No quiso responder. Le preguntamos también cómo había llegado hasta esta instancia. Él dice, bien. Esa fue la única respuesta que pudimos sacar entonces de el oncólogo. Tenemos parte de esa llegada. Les informaba yo que justamente alcanzamos a captar ese ambiente. No sé si podemos escucharle ahí unos segundos. Por favor, no vamos a hacer declaraciones hoy. Doctor, ¿pero nos cuenta cómo llega el juicio? Estamos bien, no vamos a hacer declaraciones hoy. Estamos entonces, Andrés Vale, aquí les decía, expectantes a finalmente cuál va a ser la sentencia. Sabemos que fue el oncólogo Manuel Álvarez condenado por unanimidad por estos 2 casos de abuso sexual reiterado. Vamos a ver entonces cuántos años de cárcel le dan. También tiene la opción de apelar. Vamos a estar informándoles oportunamente apenas sepamos esos antecedentes. Seguimos a la espera. Belén Arellano desde el Centro de Justicia. Muchas gracias. Buenas tardes. Belén.
Son las 13 horas con 24 minutos y al regreso, Andrés, vamos a revisar lo que pasó en la comuna de Maipú, porque a balazos un carabinero en retiro frustró un violento robo por parte de una pareja de motochorros. Vamos a la pausa y volvemos con esta información aquí en 24 tarde. Ya volvemos con 24 tarde. Bien, regresamos a las noticias y les contamos que el presidente Gabriel Boric confirmó que solicitará la extradición del prófugo por el homicidio del mayor Emanuel Sánchez, quien se habría fugado de Chile y estaría en Ecuador. Sí, el presidente habló de todo en este encuentro con la prensa. Ahí estuvo Marian Basso. Mari, ¿cómo te va? Hola Andrés, vale, muy buenas tardes. Sí, encuentro con los medios de comunicación que cubren las actividades del presidente de la República, Gabriel Boric, todo esto en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa que se va a celebrar la próxima semana, y ahí hubo un espacio justamente para poder hablar de distintos temas de la contingencia y qué noticia ha acaparado más, ¿no es cierto?, la atención del país respecto de lo que ha sucedido con el asesinato del teniente Emanuel Sánchez y esta persona prófuga, ¿no es cierto?, tras la detención y la investigación del Ministerio Público por dar muerte y posteriormente fugarse de nuestro país. Según las últimas informaciones que se sostenían era que durante el fin de semana él habría salido de Chile, que estaría en Bolivia, pero últimamente se dio a conocer también trascendidos que señalaban que este prófugo de la justicia chilena estaría en Ecuador. Se le consultó al respecto al presidente de la República, Gabriel Boric, cuando fue notificada esta noticia, estos trascendidos. Él claramente, debido a que esto fue muy pronto en el tiempo, no pudo tener acceso a todos los detalles de esta información, pero señaló que si fuese así, que si él estuviese en Ecuador, entonces se va a solicitar toda la colaboración por parte de las autoridades de ese país y también ver si es que existen los tratados de extradición para poder solicitar la misma. Ahora, a información que ha accedido 24 horas justamente cercana a la investigación, se ha señalado que la Fiscalía ya habría solicitado esta colaboración y también extradición a las autoridades ecuatorianas. Por ende, tenemos que esperar también a lo que suceda respecto de ese tema. Lo decía también hoy día la ministra del Interior, Carolina Toá, es un tema sensible porque se puede alertar justamente al prófugo de dónde se encuentra y cuáles son las capacidades que están utilizando las distintas policías para poder dar con su paradero, y es por ende que esta información se está manejando entre las autoridades que llevan adelante este caso. Vamos a pasar a escuchar estas declaraciones por parte del presidente de la República, que también recordó que parte de esta búsqueda, ¿no es cierto?, ha sido en colaboración con las distintas policías y autoridades de los países vecinos al nuestro. Escuchemos. De confirmarse la información que tú me das, vamos a aplicar y hacer un llamado a todos los tratados internacionales y pedir la colaboración del gobierno de Ecuador para que esa persona enfrente la justicia en Chile. Si es necesario, hay que revisar los tratados que tenemos, pero por supuesto, quienes cometen delitos en Chile van a tener que, los vamos a perseguir donde quiera que estén, y por eso también somos parte de la Interpol y vamos a procurar que sean juzgados y enfrenten a la ley y el derecho en nuestro país. Capacidades que está utilizando entonces el Ejecutivo, las policías, el Ministerio Público para dar con el paradero de este prófugo de la justicia chilena, y como lo decía el presidente Gabriel Boric, se va a optar por la extradición para que esta persona sea juzgada en nuestro país por el crimen, por el asesinato del teniente de carabineros Emanuel Sánchez, en una agenda internacional donde también el mandatario señaló que las cancillerías tanto de nuestro país como de Venezuela en ese contexto están realizando acercamientos para poder también dialogar respecto de los problemas que aquejan a ambos países, como son las expulsiones que necesita hacer Chile hacia territorio venezolano, la migración y también el crimen organizado. Recordemos que el Ministerio Público también busca a prófugos de la justicia en Venezuela por el caso del asesinato del exteniente venezolano Ronald Ojeda, y por ende también se están haciendo las tratativas con la Cancillería para poder dar ese diálogo entre ambos mandatarios y poder entonces solucionar algunos inconvenientes que se han dado entre ambos países respecto de estos temas.
temas. Ahora, no fue lo único que se tocó, también es importante el tema de Israel, lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, se lo vamos a adelantar brevemente. El presidente Gabriel Boric señaló que el embajador de Chile en ese país se va a quedar acá. Recordemos que él fue llamado a consulta y no va a volver a Israel hasta que termine la masacre en Gaza. Esas fueron las palabras textuales del presidente de la República. Eso en materia internacional, porque en materia nacional también hubo declaraciones del mandatario, y eso respecto a la continuidad del oficialismo. Sabemos que quedan 2 años todavía del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero ya este año, tras las elecciones municipales, se empieza a configurar el mapa de lo que van a ser las elecciones presidenciales. Y por supuesto, el mandatario y todo su gobierno esperan que se dé un gobierno de continuidad desde el oficialismo para poder seguir con las reformas y el programa que se busca impulsar desde la centroizquierda. Y es por eso que se le preguntó si es que a su entender hay algunas figuras dentro del gobierno o también dentro del oficialismo que podrían seguir con su mandato y también con las ideas que buscan poner sobre la agenda. Y ahí el mandatario entregó algunos nombres que podrían justamente erigirse como parte de los representantes del oficialismo. Señaló que la ministra del Interior, Carolina Toá, la vocera Camila Vallejo, también el alcalde Tomás Bodanovich, la diputada Carol Cariola, el ministro Álvaro Elizalde son algunas de las figuras potentes del oficialismo, y dijo que podrían entonces seguir en estos caminos de representación de la política chilena y no solamente en elecciones presidenciales. Escuchemos también esas declaraciones. Sé que hay liderazgos tremendamente potentes al interior del gobierno y también fuera de él. Janet Jara, el de Carolina Toá, el de la ministra Vallejo aquí presente, el de el diputado Gonzalo Winter, varios alcaldes, la alcaldesa Carla Atman, por ejemplo, el alcalde Tomás Bodanovich. O sea, hay un sinfín de personas Daniela Chicardini, la diputada Cariola, son súper valiosos y que pueden eventualmente en un futuro seguir destacando en política chilena, y no solamente pensando en la próxima elección presidencial, sino en diferentes instancias. Sí, llamado a la unidad también hizo de su sector para poder convocar a la ciudadanía lo que van a ser también las elecciones próximas, ¿no es cierto?, durante este año. Y solamente antes, para finalizar este móvil, le vamos a contar también de 2 temas muy complejos que abordó el presidente de la República, que tienen que ver con la formalización del general Yáñez. Recordemos que el Ejecutivo puso un plazo para la permanencia en su cargo que no podía trascender de la formalización al respecto, y también sobre las medidas que ha utilizado la defensa del general Yáñez para poder suspender la formalización. Señaló que el general director de Carabineros tiene el derecho a usar todas las facultades que le entrega la justicia para poder defenderse en este caso. Y también algo que se avecina próximamente el día jueves en el encuentro del empresariado en ENADE, se le consultó sobre cuál iba a ser los lineamientos de su próximo discurso. No lo quiso adelantar, pero sí señaló que lo que se busca es que se establezca y que se siga continuando en esta relación con el empresariado y esta relación público-privado de inversión, y también llamó al empresariado a mirar los proyectos del Ejecutivo con los ojos actuales que tiene la economía y no con los pasados. Variados temas abordó el presidente Gabriel Boric ahí en el Palacio de la Moneda. María Ambazo, muchas gracias por el completo informe. Buenas tardes. Muy buenas tardes. 13:39, nos vamos a la pausa, pero al regreso, esta imagen que impacta desde Malasia. 2 helicópteros de la Marina de ese país chocaron en el aire durante un ensayo para un desfile naval. Ya regresamos. Pausa y volvemos. Ya volvimos con 24 tarde. Volvemos con las noticias a 24 tarde. A balazos, un carabinero en retiro frustró un violento robo afuera de un almacén. Eran motochorros. Los disparos se registraron a solo pasos de un colegio. Vamos a retomar el contacto con Fabián Collado. Fabián. Exactamente, muchachos, estamos hablando de un suboficial en retiro de Carabineros, el cual estaba transitando por la calle Asunción a la altura de Tres Poniente, en la comuna de Maipú, y fue víctima de estos motochorros. Presten atención a las cámaras de seguridad, porque ahí se observa cómo el carabinero había salido de su domicilio cerca de las 6:30 de la mañana.
de esta jornada y observa que dos delincuentes en motocicleta se detienen raudamente para poder atacarlo. De hecho, estaban con armas, lo estaban intimidando. Por lo mismo, él saca su pistola y percuta disparos en contra de estos delincuentes. Uno cayó tendido al piso, el otro arrancó con esta motocicleta. De todas maneras, ahí fue retenido por el suboficial en retiro de Carabineros y posteriormente la policía uniformada estuvo realizando peritajes. De hecho, fue trasladado este sujeto hasta un recinto asistencial. Se encuentra con lesiones fuera de peligro y de todas maneras va a ser formalizado producto de este violento hecho que ocurrió cerca de las 6:30 de la mañana y que llama la atención porque hay un colegio en los alrededores. Una hora después podríamos estar contando una historia mucho peor. Vamos a revisar declaraciones en voz de los vecinos ahí en la comuna de Maipú, también apoderados de este colegio. Se sentía bulla, se sintió como frenazo de moto. Y cuando yo ya salí vi al vecino ahí que estaba tenía al tipo en el suelo. Ya. Lo tenía ahí y se vio un arma, el casco, todo. Y ahí salimos varios vecinos. Estaban los niños aquí a la salida del colegio. Se ve muchos vehículos que los papás vienen a dejarlo y a buscarlo. Yo tengo una chiquitita y no la dejo por nada. Anda mucho delincuente. Se ha puesto muy, muy complicado, especialmente para los alumnos acá del colegio, que hay algunos alumnos que salen en un horario que es conflictivo, o sea, es muy solo. Y a los chicos aquí en el Parque 3 Poniente al atravesar lo asaltan en el paradero. Ha pasado muchas veces, a muchos niños le ha pasado acá que le han asaltado el entorno. Situación violenta en horas de esta mañana, a las 6:30 aproximadamente, que obviamente obligó al cierre de la calle por parte de Carabineros. Los S9, en conjunto con el Laboratorio de Criminalística de la Policía Uniformada, estuvieron desarrollando peritajes, analizando las cámaras de seguridad y queda en evidencia cómo estos delincuentes querían atacar al suboficial en retiro de la Policía Uniformada y es ahí cuando él se defiende, haciendo uso de su arma personal, percutando disparos, hiriendo a uno de los delincuentes y además a través de estas mismas imágenes de cámaras de seguridad se va a buscar al otro sujeto, el cual todavía está prófugo, pero detenido estamos hablando de un sujeto de origen chileno, el cual no tendría antecedentes. Vamos a revisar mayores declaraciones. Al verse intimidado, el peatón, que resultó ser un funcionario retiro de Carabineros, hace uso de su arma particular, hiriendo a uno de los individuos, el cual quedó lesionado y fue detenido posteriormente. ¿Arma particular es la que utiliza? Una arma particular, efectivamente. Uno es herido, que es el que queda en el lugar, y el otro huye del lugar en la motocicleta. Investigación que está desarrollando Carabineros de la Prefectura Santiago Rinconada con el fin de poder encontrar al otro delincuente que aún está prófugo y para poder ver, pese a que el detenido no tiene antecedentes, es que se trata de antisociales organizados para poder realizar este tipo de delitos, los motochorros que comúnmente intimidan a los peatones cuando está de noche para poder robar sus celulares y las especies de valor, pero acá lo pagaron bastante caro porque uno de los delincuentes primero fue baleado por el suboficial en retiro de Carabineros y va a tener que responder ante la justicia, muchachos. Completo informe policial, Fabián Collao, muy buenas tardes. Gracias, Fabián. Internacional. Bien, es momento de revisar en 24 tarde las noticias internacionales con Andrea Aguilar. Andrea. Local, el alcalde de Cunco, Alfredo Coque, volverá a prisión. Así lo determinó la Corte de Apelaciones de Temuco. Recordemos que el edil fue formalizado por abuso sexual reiterado. Josefa Iturriaga con la información desde el sur del país. Josefa, buenas tardes. Sí, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En fallo unánime, la tercera sala de la Corte de Apelaciones de Temuco resolvió revocar la medida cautelar establecida por el Juzgado de Garantía el pasado 17 de abril en contra del actual alcalde de la comuna de Cunco. Hablamos de Alfonso Coque Candia y estableció entonces sustituir esta medida por la de prisión preventiva y la que debería comenzar a hacerse efectiva dentro de algunas horas más. El alcalde ya fue notificado personalmente por su abogado, él ya sabe de esta determinación de la Corte de Apelaciones de Temuco entonces y se espera ya que dentro de los próximos minutos él se dirija a Temuco o a Imperial donde debería cumplir esta medida cautelar. Estamos además a la espera de lo que resuelva el Juzgado de Garantía junto a Gendarmería sobre el lugar en donde deberá entonces hacer efectiva esta medida cautelar. Recordemos, el alcalde hoy es investigado, él ya fue formalizado por una serie de delitos de connotación sexual. Hablamos
hablamos de abuso sexual reiterado en contra de 4 víctimas, todas ellas mayores de 14 años, funcionarias además de la Municipalidad de Cunco, y quienes denuncian al alcalde por estos delitos de connotación sexual. Tenemos declaraciones por parte del Ministerio Público respecto a este cambio en la medida cautelar que deberá cumplir entonces el actual alcalde de la comuna de Cunco. Revisemos. Básicamente estimó que existía un peligro para la sociedad, atendía a las circunstancias de los hechos, la pena asignada al delito, el número de víctimas que habían sido afectadas, y el paso siguiente es que dicha resolución llegue al juzgado de garantía de Temuco y se disponga su presentación para dar cumplimiento a la medida de prisión preventiva. Si no se presenta en forma voluntaria, el tribunal debe decretar la orden de detención a su respecto. Sí, por establecer que el alcalde constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad. Es entonces que hoy la Corte de Apelaciones resolvió cambiar esta medida cautelar por la de prisión preventiva para el alcalde de Cunco, quien, recordemos, hoy está en su domicilio aquí en la comuna cordillerana, cumpliendo la primera medida cautelar que tenía relación con arresto domiciliario total y además la prohibición de acercarse tanto a la municipalidad como también a las presuntas víctimas. Recordemos que todos estos hechos que fueron denunciados habrían tenido lugar al interior de la municipalidad o bien en distintos vehículos o actividades también de carácter municipales. Entonces, por ello que se establece que sería un peligro para la seguridad de los funcionarios y también de la seguridad de la sociedad. Estuvimos conversando también cuando vino a notificar a la comuna de Cunco el actual abogado del edil, y también conversamos con quien representa a las víctimas y quien dice este fallo sin duda les entrega algo más de seguridad a quienes se atrevieron a denunciar a la autoridad. Revisemos. La sensación que hoy día a mí me da tranquilidad para resguardar a las víctimas. Hoy día nosotros tenemos un deber de Estado a través de un tratado internacional que es dar protección a la víctima y mantener su integridad psíquica y física. Y la medida cautelar anterior no estaba dando protección, y un derecho que es de rango constitucional no puede estar por sobre una garantía que está en una ley ordinaria. No puedo decir contenta, pero es algo que nos mantiene un poco más tranquila de lo que estaba pasando con él aquí, sin saber si íbamos a encontrarlo afuera, en la municipalidad, en cualquier lado. Esto es un peligro para las mujeres y para todos los que trabajan ahí. Habló, como ya les comentaba, el abogado del alcalde, quien dice que todos estos hechos no serían verdad. Recordemos que este es un tema que hoy sigue estando en investigación. Son 4 las mujeres que denuncian haber sufrido distintos actos de connotación sexual por parte del alcalde. Ellos dicen estar tranquilos y que efectivamente van a acatar esta resolución que hoy dictaminó la Corte de Apelaciones de Temuco. Se espera que ya dentro de los próximos minutos el alcalde se retire de su domicilio para entonces comenzar a cumplir con esta prisión preventiva. Él ha señalado fuera de cámaras, además, que efectivamente va a hacer valer la ley y que va a respetar lo que ha determinado de día entonces la Corte de Apelaciones de Temuco, que revoca esta medida cautelar de arresto domiciliario total por la de prisión preventiva para el actual alcalde de la comuna de Cunco. José Futurrega, desde la región de la Araucanía, muy buenas tardes. Y nos mantenemos en la región de la Araucanía porque en prisión preventiva quedó un auxiliar acusado de abuso sexual infantil reiterado en contra de 3 alumnos de primero básico de un colegio de Temuco. César Campos con la información. César, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Sí, claro que sí. Buenas tardes. Claro, prisión preventiva para este hombre que trabajaba hace 3 años en este establecimiento de la ciudad de Temuco, el colegio Aplicación, allí en el macro sector de Pedro de Valdivia. Vemos imágenes de lo que fue el viernes, cuando se supo todo aquello, ¿no? Cuando una madre conversó con su pequeño hijo de 6 años y este le contó lo que habría ocurrido en uno de los baños de este establecimiento. Fue una bola de nieve. Luego fueron llegando más y más apoderados a este colegio. Incluso hicieron bastantes destrozos, pidiendo una explicación primero de la directora y luego de los sostenedores que no habían llegado precisamente al día viernes. Esto continuó incluso el día sábado con la quema de un automóvil del presunto autor, ¿no es cierto?, de estos delitos. Hoy se formalizó a esta persona por 3 delitos de abuso sexual infantil en carácter de reiterado. Es allí que el fiscal cuenta de alguna manera que se entrevistó
con alguno de los niños y ellos apuntan o dicen que fue esta persona la que trabajaba en los baños, la que hacía diversos trabajos en el establecimiento, el causante de estos vejámenes. Conversamos, ¿no es cierto?, a la salida de esta audiencia con el fiscal a cargo de la causa y estas fueron sus declaraciones. En base a los antecedentes que hemos logrado acumular durante estos días, hemos pedido la prisión preventiva del imputado, el tribunal ha dado lugar y esto lo hemos pedido básicamente por la gravedad de los hechos, la reiteración de los mismos, la pluralidad de víctimas y la afectación del bien jurídico que tutela la ley al establecer esta figura penal. No estamos conformes porque lo que necesitamos es que este degenerado, por decirlo de alguna forma, pague por lo que hizo por nuestros niños. Si bien es cierto que el fiscal nombró a 3 víctimas, pero son más, creo que están en proceso, por lo que sabemos, están en proceso de investigación. Claro, un proceso de investigación, no están conformes los apoderados, dicen que podría haber más niños vulnerados, es evidentemente algo que se va a investigar. De hecho, faltan muchas pericias que se tienen que realizar, sobre todo a las cámaras que están muy cerca de los baños de este establecimiento. 4 meses de investigación para realizar diversas diligencias, para también, lamentablemente, tener que conversar, ¿no?, con estos 3 niños que acusan, digamos, a esta persona, ¿no es cierto?, que realizaba trabajos en este colegio de la ciudad de Temuco. Y por supuesto los apoderados dicen que van de alguna manera a continuar ellos mismos con la investigación. Incluso también los sostenedores de este establecimiento van a presentar una querella en las próximas horas respecto de esta persona. Vamos a estar informando de lo que ocurre sobre todo en el macrosector de Pedro de Valdivia, donde está este establecimiento, el Colegio de Aplicación de la ciudad de Temuco, compañeros. Sí, un caso completamente indignante, César. Gracias por la información. Buenas tardes. Tu bolsillo. 2 de la tarde, ya casi con 13 minutos, Valentina Reyes. Hemos hablado los últimos días sobre 40 horas, sobre régimen laboral, sobre también cifras de empleo que comienzan a mejorar, pero todavía son débiles. Esto es un reflejo un poco de que cierta porción de los chinos están viendo el futuro laboral de una forma quizás más promisoria, como se veía. Hay esperanzas. Hay esperanza. Ya. ¿En qué se refleja esto? En la petición de sueldo que están poniendo arriba de la mesa los chinos al momento de buscar un trabajo en estos clásicos portales de empleo. ¿Cuánto están pidiendo promedio? Sube por 5º mes consecutivo de acuerdo a las cifras de laborum.com. Puede ser un indicador, por eso uno lo puede interpretar de esa forma. Y quizás hay mayor esperanza, expectativa respecto al mercado laboral. Pasemos a revisar los números que dice este estudio publicado por laborum.com. ¿Con qué sueldo estamos postulando los chilenos? Esto es solamente un sitio bien importante, pero son muchos también labores profesionales. Por eso esto no es el promedio de sueldo en nuestro país. De todos los trabajadores. De los que están postulando. Promedio bruto, 1.053.195 pesos. Bruto, digo, antes del descuento por seguridad social, por seguridad de salud. 1.053.195. ¿Qué representa este número? 5 meses consecutivos creciendo. Este mismo indicador lo habíamos presentado, ¿te acuerdas? Hace 8 meses. Lo hemos revisado continuamente. Sí, continuamente. Siempre venía cayendo la petición. Y eso es un reflejo que la gente, los chilenos y chilenas ven un mercado más débil. Y obviamente, al ver un mercado más débil, las pretensiones van cayendo. Sube por 5º mes consecutivo. Pero el número que les voy a mostrar a continuación es un reflejo también de lo que se ve un poquito viendo la película, más que la fotografía, porque esto es de marzo, lo que les mostraba antes. En marzo del 2023, la petición era promedio 894.000 pesos. Si saltamos a marzo del 2024, 1.053.000, lo que yo les contaba antes, es un crecimiento de 14,4%. El año pasado la inflación superó levemente el 4%, es decir, las expectativas están muy por sobre la inflación. Puede ser un reflejo, sí, puede ser un elemento de que cierta porción de la población, sobre todo los trabajos más profesionales, no quizás los trabajos más básicos, están viendo un pronóstico en la economía quizás más halagüeño que por lo menos el que se veía hace un año. ¿Ya? Vamos con la siguiente gráfica, la última que hemos preparado en torno a este tema. Este es un tema lamentablemente que se ha vuelto recurrente y lo hemos instalado, un tema fundamental que es la brecha de género en nuestro país y en el mundo. Y un tema que hay que seguir subrayándolo hasta terminar con esta brecha. A ver, los hombres en promedio piden 1.124.000 y fracción. Las mujeres en promedio 985.000. Es decir, hay una diferencia, porque siempre criticamos también lo que se paga, pero también aquí hay un tema cultural, lo que piden las mujeres. Las mujeres tenemos menos expectativas de que nos paguen por más. Por eso, también, hay quizás mayor sensación de fragilidad respecto, porque tienes un hijo, una hija y está a tu responsabilidad o a tu cuidado. Lamentablemente, hay un 15% de diferencia de brecha de género al momento de pedir. Hay diversas razones para explicar esto, pero también marca un tema
más cultural, lamentablemente, que hay en nuestro país. Y esta estación aquí también es otro elemento que hemos mostrado otras veces, pero que también se vuelve a reflejar. Del total de postulantes en este portal, el 45% son mujeres, el 55% son hombres. Si nos vamos a la población más joven, hay más mujeres que hombres postulando. Pero si nos vamos a la población ya de mayor edad, de 45 para arriba, digo mayor edad, están en plena etapa laboral, si nos vemos la última estación, ahí, por temas de corresponsabilidad, de diversas razones, vemos cómo las mujeres se van retirando del campo laboral y las postulantes de 45 años o más alcanzan solamente un 35%. El promedio era 45%. En esta edad son 35 y el caso de los hombres, un 65%. Son datos que reflejan el momento del mercado laboral en nuestro país. Pero también vamos a hablar de las 40 horas. Sí, porque no queda nada, Andrés. Es este viernes 26 de abril que comienza la reducción de la jornada laboral. Sí, la Dirección del Trabajo prometió una intensa fiscalización. ¿Cómo se preparan las empresas? Se lo preguntamos a don Felipe Gallegos. Felipe, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Claro, de seguro muchos de sus casas están muy preocupados porque, claro, este viernes comienza a regir la nueva ley que reduce la jornada laboral de las actuales 45 a 44 horas semanales. Se cumple el primer hito de esta normativa que, recordemos, es gradual. Espera llegar a las 40 horas semanales por allá en el año 2028. ¿Y qué es lo que ha precisado en las últimas horas la Dirección del Trabajo? Que el espíritu de la norma es que ojalá las empresas reduzcan la jornada en 1 hora a la semana, es decir, uno de los días de la semana, en vez de trabajar 9 horas, como es habitual, se reduzca a 8 horas para así cumplir con la reducción a 44 horas a la semana. Entre los trabajadores hay muchísima expectativa. Nosotros hemos estado conversando con ellos justamente. Pasemos a revisar lo que esperan de esta primera fase de la reducción de la jornada laboral. No, está bien, pero que deben de ser un solo golpe, no sacan nada con sacar 1 hora, otra hora. No benefician nada. Sí, bueno, salir un poquito más temprano el día viernes, un rato más con la familia es beneficioso. Eso de las 12 horas, de los 12 minutos diarios, no creo que resulte mucho. Yo creo que con un día a la semana que uno se vaya 1 hora antes me parece bien. Un proceso que contará con una fiscalización exhaustiva de la Dirección del Trabajo. De hecho, en la última jornada se emitió un dictamen interno donde la reducción de la jornada laboral va a tener un rol prioritario. Todas las fiscalizaciones que haga la DTE van a tener que dar cuenta de si las empresas están o no cumpliendo esta norma de reducción de la jornada a 44 horas a la semana. De hecho, también se van a realizar 1000 fiscalizaciones de oficio y están también disponibles en los canales de la Dirección del Trabajo para denunciar cualquier incumplimiento. Va a ser un tema prioritario entre este mes de abril, 26 de abril, que comienza a regir justamente esta reducción de la jornada, hasta el mes de septiembre. Así lo ha planteado justamente la ADT. Y hay un tema importante también con las empresas, porque en la última jornada se conoció una encuesta de la Cámara de Comercio de Santiago que da cuenta que casi un 25%, cerca de 1 de cada 4 empresas, estaría estudiando una reducción a la jornada diaria de trabajo. ¿Qué más dice esta encuesta? Que un 20% de las empresas, es decir, 1 de cada 5, ya está operando con reducción de la jornada laboral, es decir, con menos de 45 horas a la semana. Pasemos justamente a revisar declaraciones por parte de la Dirección del Trabajo respecto a los planes de fiscalización para esta jornada. Vamos a tener varios tipos, digamos, de vías. Lo primero es la denuncia, ¿no? Y para eso vamos a priorizar todas las fiscalizaciones, las solicitudes de denuncia que existan en materia de jornadas. Todas las fiscalizaciones que realicemos por un tiempo determinado desde el 26 de abril en adelante van a incorporar como materia a fiscalizar efectivamente la reducción de la jornada. Casi la mitad de las empresas consultadas por la Cámara de Comercio de Santiago van a efectuar reducciones de la jornada laboral en 1 hora a la semana. Así que ya se están todos preparando para la puesta en marcha este viernes 26 de abril de la reducción de la jornada laboral. Felipe Gallegos, muchas gracias por la información. Quedan 72 horas para estas 40 horas, que en rigor son 44. Sí, es gradual. En 4 años de aquí al 2028. 40. 2028, ¿cierto? Sí. 2028. 2028. Bien, buena memoria. Ya, pausa. Ya regresamos. Volvemos con un resumen de noticias a 24 tarde. Un hombre fue detenido luego que baleara a un carabinero y se parapetara en un local comercial. Esto en la comuna de Pudahuel. Según los antecedentes, el hombre habría sido detenido hace 2 días por microtráfico.
Él fue detenido hace un par de días atrás en este mismo sector, aparentemente, y como primera información por microtráfico. Ayer pasó a primer control de detención y está en libertad. El presidente Gabriel Boric solicitará a Ecuador la extradición de Dayonis Junior Orozco Castillo, prófugo por el crimen del mayor Emanuel Sánchez. Esto en caso de concretarse la detención del criminal en dicho país. De confirmarse la información que tú me das, vamos a aplicar y hacer un llamado a todos los tratados internacionales y pedir la colaboración del gobierno de Ecuador para que esa persona enfrente la justicia en Chile. A balazos, un carabinero frustró un violento asalto frente a un colegio en la comuna de Maipú. Según los vecinos, los asaltos son recurrentes en el lugar, incluso con los propios estudiantes. Al verse intimidado, el peatón, que resultó ser un funcionario retiro de Carabineros, hace uso de su arma particular, hiriendo a uno de los individuos, el cual quedó lesionado y fue detenido posteriormente. ¿Arma particular es la que utiliza? Una arma particular, efectivamente. La Corte de Apelaciones de Temuco ordenó la prisión preventiva para el alcalde de Cunco, Alfredo Coque. Sí, acusado por abusos sexuales reiterados a funcionarias municipales. Con esta decisión se revocó la decisión adoptada por el juzgado de garantía de la zona, que en primera instancia había decretado arresto domiciliario total. Estimó que existía un peligro para la sociedad, atendía las circunstancias de los hechos, la pena asignada del delito, el número de víctimas que habían sido afectadas. Preocupación causó una carta del presidente de la Unión de Pensionados que tenía una insólita petición. Esto por los asaltos que realizan grupos de delincuentes adultos mayores. Nos cuenta más el periodista Dani Linares. Dani, buenas tardes. Claro, aumento de los delitos violentos que lamentablemente tiene la preocupación en toda la ciudadanía, pero esta aumenta cuando hablamos de adultos mayores como víctima de este tipo de situaciones, porque muchas veces tienen capacidades físicas que les impiden resguardarse ante una situación de estas características y salen duramente lesionados producto de este tipo de situaciones, cuando hay armas de fuego involucradas, golpes de puño, en fin, situaciones que para un adulto mayor son mucho más difíciles de recuperar. Y es por eso que la agrupación de los adultos mayores ha publicado una carta en un medio de comunicación que no ha dejado indiferente a nadie respecto a la ocurrencia de un delito. Cuando hablamos de personas mayores, señalan en esta carta que finalmente cuando se escoge a un adulto mayor como víctima, no se le golpee, no se le amedrente, porque no hay capacidad de reacción, no hay capacidad de respuesta ante el delincuente, por lo que si es que el caso le vayan a robar, bueno, finalmente le roben las pocas pertenencias que tienen adultos mayores que de recursos tienen bastante poco. Sabemos lo que ocurre con las pensiones, pero que en ningún caso se les golpee o se les agreda duramente. Es la carta que se ha publicado en los medios de comunicación. Hoy conversamos con su presidente, el presidente de la agrupación de pensionados, sobre este llamado que se hace respecto a la vulnerabilidad que tienen hoy los adultos mayores cuando hablamos de delitos violentos. El llamado que nosotros le hacemos a los amigos de los ajenos es que tengan un poquito más de conciencia. Yo creo que todavía queda algo de conciencia en su corazón. No puede ser todo tan malo en la vida. Y el llamado en el fondo consiste en que si lo van a robar, que les roben, que le quiten la platita que tienen a los viejitos, pero que no lo golpeen. Es un llamado directo a quienes cometen este tipo de ilícitos cuando tienen de víctima a un adulto mayor, que no se ensañen, ¿no? Con él respecto a la violencia que se ejerce, los golpes o muchas veces la utilización de armas de fuego, objetos contundentes que pueden terminar con la vida de un adulto mayor rápidamente, sobre todo si tiene alguna discapacidad de movimiento, en fin, puede complicarles la existencia y dejar un trauma tremendo en la vida de esos adultos mayores que hoy están con miedo. Muchos de ellos salen a la calle con temor, han tomado sus propias precauciones para evitar portar algún grado de valor, de dinero consigo para no ser víctima de un delito. Son algunas de las medidas que han tomado. Conversamos con un grupo de ellos sobre esta situación, cómo se sienten ante la vulneración que puede ocurrir cuando son víctimas de un delito. No se puede dejar solo la casa, no se puede andar. Esto está lleno de delincuentes. Donde hay niños no les importa, nada. Son criminales muy malos. Yo ahora salí con miedo, mire cómo voy, porque tengo que saber salir a comprar.
son testimonios muchas veces sobrecogedores respecto a la vulnerabilidad que sienten, ¿no? Al momento de salir a la calle, a salir a hacer sus compras, su rutina diaria, por el temor de ser víctimas de un delito de estas características, cuando se ejerce violencia en contra de quien es sujeto del asalto, pero claro, al ser adulto mayor ese miedo aumenta aún más por el hecho de poder ser golpeado, arrastrado por el piso, nos comentaban algunos adultos mayores, o bien cuando se utiliza armas de fuego para golpear o algún objeto contundente que derechamente les puede complicar aún más sus capacidades de movimiento, de reacción que hoy día tiene, y es por eso que han encendido las alarmas, ¿no? Esta carta publicada respecto a la defensa de los adultos mayores cuando hablamos de los delitos violentos en nuestro país. Alerta absolutamente necesaria. Dani Linares, muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, Dani. 3 camionetas robadas en la región de Valparaíso fueron recuperadas por carabineros en Alto Hospicio, región de Tarapacá. El operativo logró que los vehículos sustraídos terminaran en Bolivia. Hans Christensen con los detalles. Hans, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Son 3 camionetas que fueron robadas en la región de Valparaíso, pero que fueron encontradas por el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos de Carabineros en Alto Hospicio, en Iquique particularmente, y es allí entonces que se desplegara todo este amplio operativo para poder dar no solamente con estos vehículos que habían sido sustraídos a varios kilómetros de la ciudad donde fueron encontrados, sino que además para dar con quiénes serían los presuntos responsables finalmente de realizar este tipo de delitos que además sabemos trae consigo de alguna forma también todo este mercado irregular, mercado negro de automóviles que son sacados desde nuestro país para ser revendidos posteriormente en Bolivia, sacado por pasos irregulares fronterizos, ¿no? Y que ha traído tantos problemas también en la frontera de nuestro país, particularmente por la entrada norte. Son registros que han dejado bastante claro de alguna forma lo meticuloso que fue esta investigación. En un primer momento se sigue a un vehículo negro por la carretera, en donde finalmente logran reducir a sus ocupantes luego de una larga persecución, en donde se pudo ver que incluso las camionetas de carabineros tuvieron que acelerar a alta velocidad para poder dar con estos sujetos, y es allí en donde además se registran este vehículo negro y encuentran placas patentes falsas que eran adulteradas posteriormente también en el marco de lo que es la sustracción de estos 3 vehículos, además de 720.000 pesos en efectivo, y por supuesto también encontraron droga en ese lugar, lo cual da cuenta de distintos delitos que han sido asociados a esta particular situación. Nosotros tenemos algunas declaraciones, impresiones por parte de las policías, quienes siguieron a estos delincuentes, finalmente dieron con su paradero e incluso tuvieron que descubrir estos 3 automóviles que estaban tapados con un nylon sobre una grúa y que iban a ser trasladados entonces desde Chile hacia fuera de nuestro país. Escuchemos esas impresiones. A recuperar 3 vehículos cuyas características son similares, sustraídas en la quinta región, pero en atención a que existían diligencias investigativas, estos vehículos fueron recuperados acá en la ciudad de Iquique, específicamente en Alto Hospicio. Hay 2 personas detenidas, ¿cierto? Ambos de nacionalidad chilena, con antecedentes penales y detenciones policiales anteriores por diferentes delitos, como tráfico de droga, receptación de vehículos. Estas camionetas estaban en el interior de un camión con rampla, cuyo destino final era Bolivia. Bueno, este es un delito que hemos ido viendo de manera progresiva en nuestro país y particularmente en la zona norte. En esta oportunidad son 3 camionetas, sabemos vehículos de alguna forma también todoterreno, que son los más cotizados en el norte de nuestro país. Se generan estos delitos asociados con el cambio, por ejemplo, de las placas patentes, y de allí también la importancia entonces de que se vayan individualizando estas personas, a estas bandas criminales, y posteriormente también se logren ir desbaratando. No es primera vez que pasa, y de alguna forma también en la región de Valparaíso llama la atención porque hemos ido viendo cómo de manera progresiva han aumentado los delitos de robos violentos, como por ejemplo en la comuna de Concón, portonazos, robos de vehículos en sectores céntricos, y que finalmente, al menos en esta oportunidad, pudimos constatar que
van y derivan hacia el norte de nuestro país en el marco de lo que son estas investigaciones también por el robo y traslado de vehículos hacia fuera de nuestras fronteras y particularmente no con destino a Bolivia. Es parte de las informaciones entonces que nosotros tenemos que contarles desde nuestra zona, pero que finalmente impacta también en el norte de nuestro país. Gracias, Hans, por el completo informe. Buenas tardes. 24 tarde. Volvemos para despedirnos en 24 tarde. No lo habíamos mencionado, ¿vale? Hoy día el Día Internacional del Libro. Ah, bueno, terminamos 24 tarde y nos vamos a leer entonces, ¿o no? Absolutamente. Yo le mando un beso a mi ratoncito de biblioteca que está en mi casa. Ah, Él sabe quién es. muy bien. Oye, gracias por habernos acompañado. Ahora también sigan en compañía de TVN. Chao, chao.